Muy buenas a todos y a todas. Lo que vamos a explicar en este tema es, vamos a definir lo que es un vector y vamos a definir también lo que es una base, que es algo que ya vimos un poco en clase, para ya después meternos en operaciones con vectores, tanto desde un punto de vista gráfico como desde un punto de vista analítico, ¿no? Con sus coordenadas. Entonces, en la primera parte del tema, en el primer punto, vamos a definir lo que es un vector. Sería vectores. Un vector AB es un segmento orientado de origen A y extremo B. ¿Qué significa esto? Pues significa que si yo tengo aquí un punto A y aquí un punto B, el vector AB es el que se inicia en A y acaba en B. Y lo de segmento orientado es porque siempre lleva una punta de flecha indicando cuál es el sentido de ese vector, ¿no? Si va hacia un lado o hacia otro. Bien, ¿qué cosas tenemos que conocer de los vectores? ¿Qué definiciones? Pues el módulo. El módulo de un vector es la distancia que hay desde A hasta B. Y lo denotamos por, vamos aquí, denotamos por, se denota exactamente igual que denotamos el valor absoluto, ¿vale? Con dos rayas verticales. Más cosas que tenemos que conocer. Lo que es la dirección. La dirección de un vector es la recta en la que están los puntos A y B. Y también la de todas las rectas paralelas a ella. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a cambiar de color. La dirección sería esta recta que estoy pintando ahora mismo de azul. Esa sería la dirección. ¿Vale? Y en toda recta tenemos lo que llamamos dos sentidos, ¿no? El sentido que va, en este caso, al ser esta recta, hacia allí y el sentido que va hacia aquí. Y eso es lo que indica precisamente la punta de la flecha del vector. ¿Vale? Entonces vamos a escribir esto, cambiamos a negro. Cada dirección tiene dos sentidos opuestos. El que va de A a B y el que va de B a A. Vale, no podemos hablar de izquierda o derecha, ni derecha a izquierda, porque puede ser que la recta sea vertical. Entonces tendríamos que hablar de arriba y abajo, ¿vale? Pero bueno, los sentidos es, digamos, el que se vaya o hacia un lado de la recta o hacia otro lado de la recta. Bien, estas son definiciones que tenemos que conocer porque vamos a estar hablando pues, constantemente de ellas a lo largo del tema. Y simplemente pues es que sepáis lo que es el módulo, que sepáis lo que es la dirección y que sepáis lo que es un sentido. El punto 2 del tema habla de operaciones con vectores.
Estas operaciones que vamos a ver aquí son operaciones exclusivamente desde un punto de vista gráfico, ¿vale? Y vamos a dar tres tipos de operaciones, que es el producto de un vector por un número, la suma y la resta de vectores. Entonces, dentro del punto 2, el subpunto 1, el subpunto A sería producto de un vector por un número. Entonces, sea V un vector, entonces K por V para cualquier valor de K es otro vector que tiene la misma dirección e igual o distinto sentido según sea el signo de K. Es decir, si la K es positiva va a mantener el sentido y si la K es negativa lo va a cambiar. El módulo del vector nuevo del K por V es el mismo módulo de V, pero multiplicado por el valor absoluto de K. Fijaros que aquí hablo de distintas cosas. Esto es módulo. ¿Por qué es módulo? Porque lo que tenemos dentro es un vector. Y esto es valor absoluto. ¿Por qué es valor absoluto? Porque lo que tenemos dentro es un número. ¿Vale? Recordad que aquí para cualquier valor de K voy a poner perteneciente a R porque es un número real. Bien, gráficamente, ¿qué significa esto? Pues significa que si este es el vector V, pues el vector 2V sería poner este vector de aquí, el que va de aquí a aquí, es el vector 2 por V. Y si tengo menos 2 por V, pues sería exactamente el mismo vector, la misma longitud, pero cambiado de sentido. Esto sería menos 2V. ¿Vale? Si tuviera 3V pondríamos 3 veces el vector. Y si tenemos, por ejemplo, un medio de V, pues lo que ponemos es la mitad del vector. Eso sería un medio de V. Bien. Segunda cosa que quiero que sepáis, lo que es un vector unitario. Pues fijaros, un vector unitario no es más que un vector que tenga módulo 1, ¿vale? Un vector unitario es un vector de módulo 1. A veces nos interesa calcular el vector unitario de un vector cualquiera, es decir, sea V un vector con módulo de V distinto de 1, que no sea unitario. Bueno, pues para calcular el vector unitario de V, lo único que tenemos que hacer es al vector V dividirlo por su módulo. Este es el vector unitario. ¿Vale? Si yo un vector V lo divido por su módulo, pues obtengo un vector unitario. Y ya por último, para acabar esta parte del vídeo, del vídeo no, que del vídeo voy a dar lo que es combinación lineal y base. Para acabar esta parte de suma y resta de vectores, de operaciones con vectores, vamos a ver cómo se suman y cómo se restan vectores desde un punto de vista gráfico, insisto. Vamos a
escribir esto bien. Vectores. Bien. Vamos a suponer que tengo aquí un vector u y que tengo aquí un vector v. Bueno, pues para sumar dos vectores, desde un punto de vista gráfico, lo único que tengo que hacer es coger los dos vectores y juntarlos, unirlos, que sean consecutivos. Y el vector este nuevo que sale aquí, este vector de aquí, es el vector u más v. Bien, cuando hablo de coger los vectores y de unirlos, aquí aparece también un concepto, ¿no?, que quiero explicaros simplemente. ¿Cuál es el concepto de vector fijo y vector libre? Un vector fijo es aquel que nos definen claramente cuál es el origen y cuál es el extremo del vector, en dónde empieza y dónde acaba, ¿no? Por ejemplo, cuando me hablan de un vector AB, están hablándome de un vector fijo porque me están dando el punto A y el punto B en el que empiezan. Si me dan un vector V cualquiera, ese vector pues tiene un módulo y tiene una dirección y un sentido, ¿no? Voy a aprovechar aquí, después lo borro. Por ejemplo, este vector de aquí pues tiene el módulo, un módulo, una dirección y un sentido. Si yo ese vector lo dibujo aquí, o lo dibujo aquí, o lo dibujo aquí, es exactamente el mismo vector. Y este es el concepto de vector libre. El vector libre sería el conjunto de todos los vectores, ¿sí? Eso sería el concepto de vector libre, el conjunto de todos los vectores que son exactamente iguales en dirección, sentido y módulo. ¿Vale? Es algo parecido al concepto de número racional. Sabemos que una fracción es simplemente una fracción. Por ejemplo, 2 octavos es una fracción. Ahora, cuando hablamos de número racional, son todos los números que son equivalentes. Entonces, la fracción 1/2, la fracción 2/4, la fracción 3/6, la fracción 4/8, que sabemos que son equivalentes, forman un único número natural. ¿Vale? 1/2, 2/4, natural no, perdón, racional. 3/6, 4/8, estas fracciones forman un único número racional, que el número racional siempre está representado precisamente por su fracción irreducible. Bueno, pues lo mismo pasa con los vectores. Cuando tengo un conjunto de vectores que tengan el mismo módulo, dirección y sentido, pues al conjunto le llamamos vector libre. Entonces yo un vector libre lo puedo colocar en el plano donde me dé la gana. Un vector fijo ya no. En el momento que me fijan el vector, pues ya queda fijado. ¿Vale? Quería que entendierais este concepto y de ahí que podamos coger el vector v y colocarlo pues en donde nos conviene, ¿no? Que es justo al acabar el vector u para hacer la suma. Y para hacer la resta, la idea es la misma, solo que como vamos a restar es lo mismo que sumar el número negativo. ¿Vale? Sumar el vector sumar el vector menos v. Entonces, recordad de antes que los vectores, cuando yo los multiplico por un número, mantienen o cambian el sentido en función del signo. El vector menos v, pues sería, si yo tengo aquí el vector u, el vector menos v sería el mismo, pero cambiando el sentido. Este sería el vector menos v, este sería el vector u, y este vector de aquí, que lo voy a poner también en rojo, este vector de aquí sería el vector u menos v. Esta es la forma que tenemos de sumar y restar vectores desde un punto de vista gráfico. ¿Vale? Simplemente es bueno que lo sepáis, no es fundamental para el tema ni mucho menos. Lo fundamental va a venir a partir del siguiente vídeo. Para acabar este vídeo, lo que vamos a ver ahora, vamos a explicar lo que es la expresión analítica de un vector. Expresión analítica de un vector. Y antes de eso, primero tengo que definir lo que es combinación lineal de vectores.
combinación lineal de vectores. Bueno, recordad que ya en temas anteriores, cuando hablamos de determinantes, y de matrices, ya hablamos de lo que era la combinación lineal de las filas y las columnas. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿vale? Entonces, sean X y Z, tres vectores, y sean A, B y C, tres números reales. Bien. Entonces, para que se me movió esto, vamos a colocarlo. Entonces, si yo multiplico esos vectores por esos números reales, A por el vector X, por ejemplo, más B por el vector Y, más C por el vector Z, esa multiplicación y esa suma es lo que llamamos una combinación lineal de los vectores. Es decir, al hacer esta multiplicación y esta suma, voy a obtener un vector que le voy a llamar, yo que sé, vector U, y se dice que U es una combinación lineal de X y Z. Vamos a recordar de nuevo el concepto de linealmente dependiente o linealmente independiente. Entonces, varios vectores son linealmente dependientes si uno de ellos se puede poner como combinación lineal del resto. Cuando esto no se cumple, entonces se dice que son linealmente independientes. ¿Vale? Recordad de cuando lo vimos también en matrices y determinantes, que para calcular la combinación lineal, para ver si se puede poner como combinación lineal, en la práctica lo que resolvemos es un sistema, ¿vale? Un sistema, acordaros que U, X, Y y Z. Vamos a, por ejemplo, si yo tengo vectores, estos de aquí, por ejemplo, estos tres vectores, 0, 1, 1, y yo quiero ver si son linealmente dependientes o linealmente independientes, lo único que tengo que hacer es, voy a poner aquí el ejemplo, cojo un vector de ellos, el que a mí me dé la gana, este, y lo intento poner como combinación lineal de los otros dos, más b por 0, 1, 1. Tengo que ver si existen esos valores a y b. Para eso lo que hago es, pues hago la multiplicación, aquí me quedaría a, 0a, más 0 bb, es decir, me queda a, b y a más b. Para que esto sea cierto, a tendría que ser igual a 1,
B tendría que ser igual a 1, lo único que estoy haciendo es igualar esto a esto, ¿eh? Y A más B tiene que ser igual a 0. Esto es un sistema que, fijaros que en este caso ya la solución me viene dada, sería A igual a 1 y B igual a 1, pero tengo que comprobar que esa solución es válida, y no es válida porque si A es 1, B es 1, A más B no va a ser 0, 1 más 1 es distinto de 0. Entonces, ¿qué tengo que concluir aquí? Que no existen A y B, es decir, este sistema no tiene solución, con lo cual son linealmente independientes. ¿Vale? Esa es la idea, para ver si son linealmente dependientes o no, unos vectores. Sabemos que si yo quisiera saber, por ejemplo, utilizando determinantes, si son linealmente dependientes o independientes, lo único que tengo que hacer es coger esos vectores, ponerlos como filas o columnas, calcular el determinante y en este caso, pues como me dan linealmente independientes, me va a dar un determinante distinto de 0. Bien, vamos ahora a definir el concepto de base. El apartado B sería la base. Y escribimos tres vectores X, Y y Z. Forman una base si no son coplanarios. Es decir, que uno de los tres vectores, digamos, tiene que... Los tres vectores, mejor dicho, no pueden estar contenidos en el mismo plano. Esto, relacionándolo con la independencia lineal, lo que quiere decir es que para que tres vectores formen una base, ¿y por qué escogemos tres? Porque estamos trabajando en R3. R3 es el espacio, ¿vale? El año pasado que dimos la idea de base, también definimos lo que era una base en el plano. Acordaros, cogíamos dos vectores, porque tiene dos dimensiones. En el espacio hay que coger tres porque tienen tres dimensiones. Bueno, pues tres vectores también son coplanarios, no son coplanarios, perdón, cuando son linealmente independientes. ¿De acuerdo? Si los tres vectores son perpendiculares entre sí, si los tres vectores son perpendiculares entre sí, se dice que la base es ortogonal. Y si además su módulo es 1, se dice que la base, perdón, es ortonormal. Es decir, una base ortogonal es cuando sus vectores son perpendiculares y una base ortonormal es cuando son perpendiculares y tienen todos módulo 1. ¿Vale? Vamos por último a considerarse a B formado por X, Y y Z una base del espacio, ¿vale? Y sea V un vector cualquiera. Este vector V tiene que ser linealmente dependiente con los otros tres. ¿Por qué? Porque si fueran linealmente independientes formarían una base con cuatro vectores en un espacio de tres dimensiones y eso es imposible. Con lo cual yo este vector V lo puedo poner como una combinación lineal
de A por X más B por Y más C por Z, en donde A, B y C lo calcularíamos como hicimos antes en el ejemplo. ¿Sí? Bueno, pues si esto sucede, se dice, perdón, aquí, se dice que A, B y C son las coordenadas del vector V respecto a la base B. ¿Vale? Y lo escribiríamos así. Es decir, A, B y C escribiríamos que son sus coordenadas respecto a esa base B. Se pondría así. ¿Cuál es la base que nosotros utilizamos habitualmente cuando hablamos de vectores? La que llamamos la base canónica. La base canónica que en matemáticas la solemos denotar por C, está formada por los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, que son los vectores que tradicionalmente también se le llaman I, J y K. ¿Vale? Notación que seguramente conozcáis de física. Bueno, pues hasta aquí este primer vídeo. Fijaros que en este primer vídeo lo único que busqué es que os quedarais con definiciones, que son definiciones de módulo, de dirección, de sentido, operaciones gráficas desde un punto de vista gráfico con vectores, ¿no? Ya os digo que esto se va a utilizar muy poco o nada. Y después que tengáis cuál es la idea de combinación lineal, de linealmente dependiente-independiente, qué es una base y cómo se calculan las coordenadas de un vector en función de una base, que no es más que resolver este sistema de aquí, ¿vale? Este sistema que se resuelve exactamente igual que hicimos aquí, en este ejemplo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que con un vector más y una incógnita más. Pues nada más, hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.